Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien, Dios los bendiga. Vamos a seguir el tema de la autoridad del Papa por los padres de la iglesia. Acuérdense en compartir, darle share, suscribirse para que nosotros ayudemos a nuestro Señor a llevar esa luz en la oscuridad. O sea que esto es de todos. Vamos a ponernos en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Tengo un pelito de... Ok, aquí estamos, muchos pelitos de mis perros. Ok, nos quedamos por aquí. Nos quedamos aquí. Acuérdate que este es el segundo episodio de la autoridad del Papa, de los padres de la iglesia. Eso solamente es leer lo que ellos creían, a ver si el Papa tenía autoridad o no. Vamos ahora a Papa San Julio. Y esto fue en el año 341. El juicio contra Atanasio debió haberse hecho no como lo fue, sino según el canon eclesiástico. O sea que ya sabemos que hay una jerarquía. ¿No sabes que la costumbre ha sido que se escriba primero la palabra aquí y luego se emita una decisión justa desde este lugar, Roma? O sea que ya escriben este papa que tiene que pasar por las manos de Roma primero. Si alguna sospecha recaía sobre el obispo allí, se debió haber enviado un aviso a la iglesia aquí, pero después de no informarnos y proceder según su autoridad como les plugo, ahora desean obtener nuestro acuerdo con sus decisiones. Aunque nunca lo concedemos, no así han dirigido las constituciones de Pablo a las tradiciones de los padres. Esta es la otra forma de procedimiento, una práctica nueva. Lo que escribo es para el bien común, para lo que hemos recibido del bendito apóstol Pedro, es lo significo para ti. Carta de defensa a Atanasio, año 341, contenida en San Atanasio Apología contra los arianos. Ahí lo pueden buscar. Solo bueno de este libro que yo pues lo traduzco, lo pongo aquí, que ponen las citas. Esto no va aquí, como se tradujo. Concilio de Sáltica. Es necesario agregar esto, que los obispos no pasen de su propia provincia a otra provincia en la que hay obispos, a menos que sea por invitación de sus hermanos, para que no parezca que cerramos la puerta de la caridad. Pero si en alguna provincia un obispo tiene un asunto en disputa contra su hermano obispo, uno de los dos no debe llamar a un obispo de otra provincia como juez. Pero si la sentencia ha ido en contra de un obispo en algún caso y él piensa que tiene un buen caso, para que la cuestión pueda ser reabierta, honremos la memoria del apóstol San Pedro y que aquellos que juzgan el caso escriban a Julio, el obispo de Roma, y si él juzga que el caso debe ser reexaminado, que se haga y que él nombre jueces. Pero si encuentra que la decisión anterior no necesita ser perturbada, lo que él ha decretado será confirmado. ¿Es este el placer de todos? El sínodo respondió: es nuestro placer.
año 342. O sea que estamos viendo la autoridad del Papa. El Concilio de Sárdica establece normas para la resolución de disputas entre obispos y la intervención de la Iglesia de Roma en la toma de decisiones. Se destaca la importancia de la caridad y la cooperación entre los obispos y se establece el papel del obispo de Roma como árbitro en casos de apelación. Qué bonito. Ok, este sigue, este es el concilio. Si les parece bien, es necesario agregar a esta decisión llena de sincera caridad que han pronunciado que si algún obispo es depuesto por las sentencias de estos obispos vecinos y afirma que tiene nueva materia en su defensa, no se le establezca un nuevo obispo en su sede hasta que el obispo de Roma juzgue y emita una decisión. Año 342. Esa es una notita que dice ahí, este canon establece que si un obispo es depuesto o por sus pares y alega tener nueva evidencia en su defensa, no debe nombrar a un nuevo obispo en lugar hasta que el obispo de Roma haya revisado el caso y emitido una decisión. Esto refleja la creencia e importancia del papel del obispo de Roma como árbitro en disputas eclesiásticas y su autoridad para revisar decisiones de otros obispos. Eso me acuerda un poco a Juan 21:15, que Jesús le pide a Pedro que apaciente sus ovejas y sus corderos. Santo Aptato de Melevis. No puedes negar que sabes que a Pedro se le otorgó primero en la ciudad de Roma la cátedra episcopal, en la que se sentó como cabeza de todos los apóstoles, por la cual se le llamó Cefas, para que en esa única cátedra se preservara la unidad por todos. O sea que esa cátedra es para el bien de todos, para la unidad. O sea que si nos salimos de esa cátedra, nos separamos, hay división. ¿Quién es el que quiere la división? El diablo. Tampoco procede los apóstoles individualmente por su cuenta y cualquiera que pretendiera establecer otra cátedra en oposición a esa única cátedra sería por ese mismo hecho un cismático y un pecador. ¡Wow! Hay por ahí una iglesia católica de Palmera que hay un papa que se autonombró papa, el Papa Pedro III. Pues esto es para él. Dice aquí, tampoco procede de los apóstoles individualmente por su cuenta y cualquiera que pretendiera establecer una cátedra en oposición a esa única cátedra sería por ese mismo hecho un cismático y un pecador. Y esto también es para estas personas que dicen que el Papa no es el Papa, que es un hereje y que quieren hacer otras cosas sin contar con él. ¿Ves? Y los padres de la iglesia ya pasaron por eso y ellos lo advierten. Sí, aquí recuerda entonces los orígenes de tu cátedra. Tú que deseas reclamar para ti el título de Iglesia Santa. Esta es la continuación. Esto fue en el año 367. Este texto, defensa de la autoridad de la Iglesia de Roma y la sucesión apostólica, en particular la cátedra de Pedro. Algunos puntos adicionales, la importancia de la unidad, enfatiza la necesidad de perseverar la unidad en la iglesia y cómo ésta se logra a través de la sucesión apostólica y la cátedra de Pedro. Por eso nuestros hermanos protestantes no tienen ni la cátedra y no tienen ni la sucesión apostólica, por eso es que ellos están en desunión, hacen muchas iglesias. La autoridad de Pedro, el texto destaca la importancia de Pedro. Un segundito. La importancia de Pedro como cabeza de los apóstoles y cómo esta autoridad se transmite a través de la sucesión apostólica. Los padres de la iglesia
creían en la sucesión apostólica y si no tenías sucesión apostólica no estabas autorizado a predicar del Señor. La oposición a los cismáticos condena a aquellos que intenten establecer otra cátedra, en oposición a la de Pedro, llamándolos cismáticos y pecadores. La referencia de la Iglesia Santa se dirige a aquellos que desean reclamar el título de Iglesia Santa, sugiriendo que solo la Iglesia de Roma, con su sucesión apostólica, puede reclamar ese título. Contexto histórico: el texto fue escrito del cisma de los donatistas, en una controversia que surgió en la Iglesia del Norte de África en el siglo IV. La influencia teológica ha influido en la teología católica, particularmente en comprensión de la autoridad de la Iglesia de Roma y sucesión apostólica. San Jerónimo. Amo San Jerónimo. Muy bueno, bueno. Como no sigo a ningún líder excepto Cristo, así me comunico con nadie más que con vuestra beatitud, es decir, con la silla de Pedro. Vamos a leer esto. Como no sigo a ningún líder excepto a Cristo, o sea que está queriendo decir aquí, ¿cómo nosotros seguimos a Cristo? La cátedra de Pedro, porque fue él el que puso esa cátedra. Como si no sigo a ningún líder excepto Cristo, así me comunico con nadie más que con vuestra beatitud, es decir, con la silla de Pedro. Porque esto sé, que esta es la roca sobre la que se construye la iglesia. Esta es la única casa donde se puede comer correctamente el Cordero Pascual. Esta es el arca de Noé, y quien no se encuentre en ella perecerá cuando prevalezca el diluvio. Año 376. A veces yo puse un video de los hermanos protestantes diciendo que Jesús, cuando dijo: "Y tú eres Pedro", se decía que era a él mismo. Y yo los exhorto a todos ustedes leer los primeros padres, los primeros cristianos, a ver si creían eso mismo. Aquí vemos a San Jerónimo, que no creía igual que lo que ustedes están enseñando. Y dice, bien importante, que es donde se puede comer correctamente el Cordero Pascual. Aquí, el Cordero Pascual, el cuerpo de Cristo, no es un símbolo, es cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. En ninguna otra iglesia pueden conseguirlo. Esta es el arca de Noé, donde va a haber diluvio, pero no prevalecerá. Nos vamos a salvar en esa arca. San Jerónimo expresa su devoción a la autoridad del Papa y la Iglesia de Roma, identificando la silla de Pedro como la roca sobre la que se construye la iglesia, según las palabras de Jesús en Mateo 16:18. También compara la Iglesia de Roma con el arca de Noé, sugiriendo que solo aquellos que se encuentran dentro de ella podrán salvarse. Esto refleja la creciente importancia de la autoridad papal de la iglesia primitiva. Esta cita está increíble. Vamos a leerla de nuevo. Como no sigo a ningún líder excepto a Cristo, así me comunico con nadie más que con vuestra beatitud, es decir, con la silla de Pedro, porque esto sé, que esta es la roca sobre la que se construye la iglesia. Esta es la única casa donde se puede comer correctamente el Cordero Pascual. Esta es el arca de Noé, y quien no se encuentra en ella parecerá cuando prevalezca el diluvio. San Jerónimo, año 376. Y sigue San Jerónimo aquí. La iglesia está dividida en 3 fracciones, y cada una de ellas está ansiosa por apoderarse de mí para sí misma. La influencia de los monjes es de larga data y está dirigida contra mí. Mientras tanto, sigo gritando: quien se aferra a la silla de Pedro. Qué bonito esto. Claro que hay personas que quieren dividir la iglesia adentro y fuera,
Pero mira lo que dice San Jerónimo. Mientras tanto sigo gritando, quien se aferra a la silla de Pedro es aceptado por mí. O sea que si ustedes le vienen a hablar mal del Papa, no pueden aceptarlo. Melesio, Vitalis, Paulino, todos profesan adherirse a ti y podría creer la afirmación si fuera hecha por uno de ellos. Como es, dos de ellos o todos tres son culpables de falsedad. O sea que si no estamos adheridos, somos falsos. Por lo tanto, imploro a tu beatitud por la cruz y pasión de nuestro Señor, esas necesarias glorias de nuestra fe, ya que ocupas un cargo apostólico. Para dar una decisión apostólica, solo dime por carta con quién debo comunicarme. San Jerónimo se dirige al Papa pidiendo su intervención en una disputa de la Iglesia de Siria. Tres fracciones rivales buscan su apoyo. Jerónimo afirma su lealtad a la autoridad del Papa, identificada con la silla de Pedro, y pide una decisión apostólica para resolver la disputa. Esto refleja la creencia centralización de la autoridad de la Iglesia primitiva y el papel del Papa como árbitro en disputas eclesiásticas. Concilio de Constantinopla I. El obispo de Constantinopla tendrá, sin embargo, el privilegio de honor después del obispo de Roma, porque Constantinopla es la nueva Roma. En este canon, el Concilio de Constantinopla establece la precedencia de honor entre los obispos, colocando al obispo de Roma en el primer lugar y al obispo de Constantinopla en segundo lugar, debido a que Constantinopla es considerada la nueva Roma. Esto refleja la importancia creciente de Constantinopla como centro político eclesiástico en el Imperio Romano del Oriente y la relación entre la Iglesia de Constantinopla y la Iglesia de Roma. San Agustín de Hipona, tremendo. Vamos a ver qué nos dice él. Hay muchas otras cosas que me mantienen justamente en su seno. El consentimiento de los pueblos y naciones me mantienen en la iglesia. También lo hace su autoridad, inaugurada por milagros, nutrida por la esperanza, amplia por el amor, establecida por la antigüedad. La sucesión de los sacerdotes me mantiene, comenzando desde el mismo asiento del apóstol Pedro, a quien el Señor, después de su resurrección, puso a cargo de alimentar a sus ovejas hasta el actual episcopado. Esto lo escribió en el año 397. Vamos a otra cita sobre este asunto de los pelagianos. Ya se han enviado dos concilios a la sede apostólica, el obispo de Roma, y desde allí también han llegado respuestas. El asunto ha terminado. Ojalá también termine el error. Vamos a ver qué dice San Agustín en la nota. Se refiere a la controversia pelagiana, una disputa teológica sobre la gracia y la naturaleza humana. Menciona que se han enviado dos concilios al obispo de Roma y que se han recibido respuestas indicando que la autoridad del Papa ha sido consultada y ha emitido un juicio sobre el asunto. San Agustín expresa su deseo de que el error pelagiano termine, lo que refleja la creencia de la autoridad del Papa para resolver disputas teológicas y mantener la ortodoxia. Nosotros tenemos un líder, es el Papa, dejado ahí para atar y desatar. No es así de que nos peleamos y cada cual cree lo que quiera, no. Seguimos. Papa San Celestino, el primero. Le encomendamos a mis legados en el concilio de Éfeso la tarea necesaria de proteger la autoridad de la sede apostólica. Y si las instrucciones entregadas a ustedes tienen que mencionar esto, y si tienen que estar presentes en la asamblea, si surge una controversia, no es una tarea unirse a la lucha, sino juzgar las opciones. El Papa
instruye a sus legados del Concilio de Éfeso a proteger la autoridad de la sede apostólica y a actuar como jueces en caso de controversia en su nombre. Esto refleja la creencia en la autoridad suprema del Papa en la Iglesia y su papel como árbitro en disputas teológicas. Papa San Inocencio I, año 417, al buscar las cosas de Dios, siguiendo los ejemplos de la tradición antigua, has fortalecido el vigor de tu religión con razón verdadera, porque has reconocido que el juicio debe ser referido a nosotros y has mostrado que sabes lo que se debe a la sede apostólica. Si todos nosotros deseamos seguir al propio apóstol Pedro, de quien ha surgido el episcopado, de Pedro ha surgido el episcopado mismo y la total autoridad en este nombre. Siguiéndolo, sabemos cómo condenar los males, así como sabemos cómo aprobar lo que es loable. A mejor, guardando con tu oficio sacerdotal lo que los padres instituyeron. No consideraste como algo que debía ser pisoteado lo que habían decidido los juicios divinos, no humanos. No consideraron nada como decidido, aunque fuera concerniente a provincias distantes y remotas, hasta que no llegara a la atención de esta sede, Roma, para que lo que era un pronunciamiento justo pudiera ser confirmado por la autoridad de esta sede. Vemos la autoridad y luego otras iglesias, al igual que todas las aguas proceden de su fuente y a través de las diversas regiones de todo el mundo permanecen líquidos puros de una cabeza incorrupta. Año 417. O sea que todo proviene de Roma. Concilio de Éfeso, vamos con un poquito de agüita. Concilio de Éfeso, Felipe, presbítero y legado de la sede apostólica, dijo: ofrecemos nuestros agradecimientos al santo y venerable sínodo, que cuando se leyeron ante ustedes los miembros santos, las escrituras de nuestro santo y bendito Papa, por nuestros o vuestras santas voces, se unieron a la cabeza santa con sus santas aclamaciones. Porque vuestra beatitud no ignora que la cabeza de toda la fe, la cabeza de los apóstoles, es el bendito Pedro apóstol. Y ya que ahora nuestra mediocridad, después de ser azotada y mucho vejada, ha llegado, pedimos que ordenen que nos presente lo que lo que se hizo en este santo concilio antes de nuestra llegada, para que, según la opinión de nuestro bendito Papa, de esta presente santa asamblea podamos ratificar su determinación. O sea que cuentan con el Papa, lo llaman bendito. O sea que no es el anticristo, como dicen por ahí. Año 431. Papa León I, nuestro Señor Jesús, esto fue para el año 445, perdónenme. Nuestro Señor Jesucristo instituyó la observación de la religión divina, pero esta función misteriosa el Señor quiso que fuera preocupación de todos los apóstoles, pero de tal manera que ha puesto el cargo principal en el bendito Pedro, jefe de todos los apóstoles, y de él, como la cabeza, quiere que fluya sus dones a todo el cuerpo, o sea, la iglesia, el cuerpo es la iglesia, para que cualquiera que se atreva a separarse de la roca sólida de Pedro, entienda que no tiene parte ni suerte en el misterio divino, no tiene parte en el cuerpo. Y así os pedimos, hermanos, que recordéis, como lo hacemos nosotros, que la sede apostólica tal es el respeto en que se le tiene
ha sido consultada numerosas veces por los sacerdotes de vuestra provincia y otros, y en los diversos asuntos de apelación, como lo exige el uso antiguo, ha revocado o confirmado decisiones. Vamos a leer la nota. La importancia de la autoridad de la sede de los apóstoles, identificada con un apóstol Pedro como fuente de la fe y la religión divina. ¡Wow! Afirma que la sede apostólica ha sido consultada en numerosas ocasiones por sacerdotes de diversas provincias y ha tomado decisiones en asuntos de apelación, lo que refleja el papel como árbitro supremo de la iglesia. Eso es lo que hemos visto en el episodio primero y este episodio, la autoridad del Papa. O sea que cuando nosotros dejamos esa autoridad del Papa, no estamos en la unidad. Un segundito. Ok. También nos dice el Papa San León en cuanto a la resolución de los obispos, que es la contraria al decreto de Nicea, en unión con vuestra piadosa fe, la declaro inválida y la anulo por la autoridad del santo apóstol Pedro. O sea que pasó algo ahí que él no estuvo de acuerdo. Pero si en lo que creyeron necesario discutir y resolver con los hermanos, su opinión difiere de vuestros propios deseos, que todo sea referido a nosotros. Y aunque los obispos tienen una dignidad común, sin embargo no tienen un rango uniforme, porque incluso entre los benditos apóstoles, a pesar de la similitud de honorables estados, hubo una distinción de poder. Y mientras que la elección de todos ellos fue igual, sin embargo se le dio a uno tomar la delantera, que se fue Pedro. Desde este modelo ha surgido una distinción entre los obispos también, y por un importante decreto se ha dispuesto que nadie debe reclamar todo para sí mismo, sino que debe haber en cada provincia una cuya opinión tiene prioridad entre los hermanos, y nuevamente que aquellos cuyo nombramiento está en las ciudades más grandes deberían asumir una responsabilidad más plena, a través de las cuales la atención de la Iglesia Universal debería converger hacia el único asiento, Pedro, y en ninguna parte debería separarse de su cabeza. O sea que sí va a haber problemas en las iglesias, pero si nosotros dejamos la unidad de Pedro, en la silla de Pedro hay un problema. Le pasó a los ortodoxos en el año 1054. Y estos es para los años 441. Ellos eran parte de la iglesia en ese momento. Y vemos aquí en estos textos una jerarquía de la iglesia también. San Pedro Crisólogo: os exhortamos en todo sentido, hermano honorable, a prestar obediencia a lo que ha sido escrito por el muy bendito Papa de la ciudad de Roma, porque el bendito Pedro, que vive y preside en su propia sede, proporciona la verdad de la fe a los que la buscan. O sea que, hermano, mira qué bonito. Si no, es que es bien sencillo entenderlo. Bueno, es sencillo, hay que tener fe. Sabemos que la piedra que puso el Señor para encontrar su rebaño, sus ovejas, es Pedro. Si nosotros encontramos la piedra, encontramos el rebaño de nuestro Señor. Si nosotros rechazamos a Pedro, ese rebaño, nosotros no estamos en el rebaño del Señor. Nosotros quizás pensamos que tenemos fe, pero no estamos en el rebaño de nuestro Señor, no lo podemos escuchar. Eso fue lo que le pasó a los ortodoxos y eso fue lo que le pasó a Martín Lutero, y ahora no es culpa de las sectas, pero las sectas no saben que están en otro rebaño que no es el del Señor Jesucristo, porque alguien les enseñó mal. Por eso nosotros tenemos que predicarles, enseñarles estos escritos y predicarles para que ellos puedan verlo. No podemos juzgar sobre esa fe sin el consentimiento del obispo de Roma. Año 449. Concilio de Calcedonia. El obispo Parchasimus, guardián de la sede apostólica, se levantó en medio de los padres del concilio y dijo:
recibimos instrucciones de las manos del muy bendito y apostólico obispo de la ciudad de Roma, el Papa León, que es la cabeza de todas las iglesias, de que se debe impedir que Dioscoro se sienta en la actual asamblea, pero que si intentara tomar su asiento debe ser expulsado. Estas instrucciones se deben cumplir. ¿Ok? Otra más aquí, otra cita. Después de la lectura de la carta anterior, es decir, de Tomo de León, los obispos más reverendos gritaron: esta es la fe de los padres, esta es la fe de los apóstoles, así creemos todos, así creen los ortodoxos, anatema al que no cree así. Ahí estaban los ortodoxos. Pedro ha hablado así por medio de León, año 451. Si nos separamos del Papa, dice aquí, maldito, estamos perdidos, no escuchamos. Y la última cita, para terminar estos 2 episodios de la autoridad del Papa, y acuérdense leerlo desde que yo hice un playlist de los padres de la iglesia, lo ven. El primero es la Iglesia Católica, la Asociación Apostólica, los sucesores de Pedro, Pedro la Roca, todas esas cositas hasta que lleguen a este es el último episodio de la autoridad del Papa. Papa San Gregorio I, vuestra santidad, dulzura, obispo Eulogio de Alejandría ha hablado mucho en su carta a mí sobre la silla de Pedro, príncipe de los apóstoles, diciendo que él mismo ahora se sienta en ella en las personas de sus sucesores. Y ciertamente me reconozco indigno. Acepté gustosamente todo lo que se ha dicho en que ha hablado conmigo sobre la silla de Pedro, quien ocupa la silla de Pedro. Y aunque el honor especial para mí en ninguna manera me deleita, ¿quién puede ignorar que la Santa Iglesia ha sido hecha firme en la solidez del príncipe de los apóstoles, quien derivó su nombre de la firmeza de su mente para ser llamado Pedro de Petra? Y a él le dice por la voz de la verdad: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y nuevamente le dice: y cuando hayas convertido, fortalece a tus hermanos. El trabajo del Papa es fortalecernos a nosotros. El trabajo del Papa es confirmarnos que estamos en la fe. Si nos vamos del Papa, somos zarandeados, aunque ustedes crean tener fe. La persona que se vaya en contra del Papa no tiene fe, otra fe, otro tipo de fe. Le pasaron a los ortodoxos, le pasó a Martín Lutero y a todas estas personas que le siguieron. Y una vez más, Simón, hijo de Juan, me amas, apacienta mis ovejas. Escrito en el año 597. El Papa San Gregorio I se refiere a la silla de Pedro como un símbolo de la autoridad y la guía de la iglesia, y reconoce él mismo ocupa esa silla como sucesor de Pedro. Destaca la importancia de la fe y la obediencia a la enseñanza de Pedro y cómo la iglesia se ha hecho firme en la solidez de su fundación. Esto refleja la creencia en la autoridad del Papa como sucesor de Pedro y guardián de la fe. O sea que si nosotros nos salimos de esta autoridad, como decían los padres por aquí, yo creo que fue Cipriano, nos lo vimos en la otra, ¿cómo podemos decir que tenemos fe? ¿Cómo podemos decir que creemos? Bendito sea el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, hermanos.